Vamos a dar inicio a la prédica de esta semana. Estamos predicando lo que es una semana de victoria, la semana que Jesucristo vivió el Calvario, vivió el sufrimiento, vivió el dolor del sacrificio que hizo por nuestros pecados. Entonces, tratar este tema, hoy vamos a hablar del tema de la crucifixión. Tratar de este tema de la crucifixión es un tema, lo podemos ver desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista científico, y ver que no fue un acto, no fue una leyenda, no fue algo que estamos creyendo en falso. Mucha gente piensa que esto fue una leyenda, que fue simplemente un simbolismo, y así se la pasan. Vemos historias por todos lados, pero lo podemos ver desde ese ángulo, lo podemos ver desde el punto de vista profético, lo podemos ver desde el punto de vista espiritual, y lo podemos ver cómo nos está afectando a nosotros como personas. Entonces, va a ser muy difícil abarcar todo, pero voy a tratar de abarcar algunos puntos de la crucifixión, algunos puntos importantes de cada una de las situaciones de las que les hablé, y tener paciencia, porque es un tema que se puede llevar todo un año hablando de él. Es el tema, es el acto más importante que ha sucedido en toda la creación. Entonces hay mucho que estudiarle, hay mucho que aprender a esto. Quiero que vayamos a Lucas 23. Desde el mediodía y hasta media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, dice Lucas 23 a partir del versículo 44. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este era un hombre justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Si nosotros vemos el contexto de esta escritura, lo que estaba sucediendo, primero que todo, hay 4 evangelios, y de los 4 evangelios, los 4 muestran ciertos puntos diferentes de la crucifixión, pero no es que uno se contradiga al otro, es que uno se complementa al otro. Los 4 evangelios están hablando de la verdad. Los 4 evangelios hablan de diferentes autores viendo la crucifixión, diferentes revelaciones de parte de Dios en la crucifixión. Entonces nosotros hoy vamos a predicar a Lucas. Y ¿por qué Lucas? O sea, les quiero decir por qué escogí a Lucas, por qué no Mateo, por qué no Juan, por qué no ¿por qué no Marcos? A mí me encanta el libro de Lucas, me gusta el libro de Lucas porque pues Lucas era un científico, era un médico, era una persona que no creía por creer. Los que conocen a los médicos, los que conocen a los científicos, va a ser muy difícil que ellos se animen a escribir algo que no comprobaron. Va a ser muy difícil que ellos crean algo que no comprobaron. De hecho, la mente de un griego, Lucas no era ni judío, era griego. O sea, ni siquiera había nacido con las ideas religiosas de los judíos. Él había crecido como un griego, había estudiado medicina en la Universidad de Alejandría, adquirió la ciudadanía romana, era médico de los emperadores de Roma, de los gobernadores de Roma. Entonces, él, para que él haya escrito esto, uno de los dichos en medicina es: duda todo, piensa mal y acertarás.
Este dicho no es nuevo, o sea, los científicos siempre han pensado así, dudan todo y piensan mal. Mas sin embargo, si nosotros nos vamos al libro de Lucas en el capítulo 1, él empieza diciendo de qué se trata lo que él está escribiendo. Lo hemos repetido, pero me gusta recalcar este punto donde Lucas dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Ya se valieron de los informes que circulan, entre otros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Fíjense lo que dice Lucas: después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te estoy enseñando. Lucas está diciendo: yo no voy a hablar de historietas, yo no voy a hablar de cosas que me dijeron, de cosas que creí. Yo voy a hablar de una investigación que yo hice. Y el libro de Lucas es un libro de investigación, no es una historia, no es una historia más, es un libro de investigación. Entonces Lucas está hablando, diciendo: todo lo que voy a hablar en este libro es verdad, y es verdad porque se investigó, y es verdad porque se comprobó. Entonces, al final Lucas habla de la crucifixión y da un relato de la crucifixión. Y entonces, ¿por qué era tan importante todo esto? Miren, dice, en el contexto de Lucas 23, Jesús es detenido, es apresado y es llevado a Poncio Pilatos para que sea juzgado. Después es llevado con Herodes para que sea juzgado, y ninguno de los dos estaba muy de acuerdo con el juicio que se le quería hacer. ¿Qué era lo que se le inculpaba a Jesús? ¿Por qué lo estaban culpando? ¿Lo estaban culpando de hacer milagros? No. ¿Lo estaban culpando de enseñar? No. ¿Lo estaban culpando de hablar entre la gente, de revivir muertos? No. La inculpación por la cual lo querían matar los sacerdotes de ese tiempo era porque él se autoproclamaba el Hijo de Dios. Ese era el motivo, porque la ley de ellos decía que todo aquel que blasfeme en el nombre de Dios debe de ser muerto. Entonces ellos estaban pidiendo muerte para alguien que ellos pensaban que estaba blasfemando. ¿Y cómo era que blasfemaba? Cuando sanó al cojo y que le dijo: tus pecados te son perdonados, y que le dijeron: ¿cómo vas a perdonar? Solo Dios perdona. Bueno, ¿qué es lo que lo tiene cojo a este hombre? Sus pecados. Ok, te son perdonados, levántate y anda. Jesús no solamente estaba diciendo te son perdonados, sino estaba quitando la causa de su invalidez. Y por lo tanto, al quitar la causa de su invalidez, venía la sanidad, demostrando que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo hecho carne, caminando sobre la tierra. Después le reclamaron por qué sus apóstoles comían en sábado, por qué comían espigas en sábado. Dijo que no es más importante el dueño del sábado, y el dueño del sábado soy yo. Sí, y constantemente Jesús está demostrando que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es, y constantemente lo decía en las Escrituras: esto que va a suceder es para que se cumpla la Escritura. Cuando decía, ¿quién fue el que pecó? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿O quién fue el que pecó? Dijo, nada, esto que está sucediendo, su sanidad, es para que se cumpla la Escritura. ¿Qué estaba diciendo? La Escritura habla de mí. Los profetas hablan de mí. Moisés habló de mí.
todo se está cumpliendo porque yo soy de quien hablan las escrituras. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el que perdona pecados, yo soy el que restauro, yo soy el que sano. Por medio de mí, dicen las escrituras, que ustedes pueden llegar al Padre. Es por medio de mí que se alcanza la salvación y la vida eterna. Por eso lo querían matar. No porque hiciera milagros, sino porque estaba constantemente demostrando que Él era Dios. ¿Quién podría atreverse a decir: la Biblia está hablando de mí, lo que se está cumpliendo, lo que yo estoy haciendo es porque la Biblia ya lo había anunciado? Es porque Moisés ya lo había dicho, es porque Isaías ya lo había dicho, era porque Jeremías ya lo había dicho, es porque Daniel ya había hablado de mí. Y Él está diciendo: las escrituras hablan de mí, por lo tanto yo soy el Mesías. Y lo que dijeron: estás blasfemando. Lo pasan por diferentes juicios y en ninguno se le encuentra culpable. Mas sin embargo la multitud pidió que se le condenara. La multitud pidió que fuera crucificado. Dice que desde el mediodía hasta la tarde toda la tierra, después dice que hubo un gran estruendo, estaba siendo crucificado. Cuando estaba siendo crucificado tenía 2 ladrones a su lado. Un ladrón le reclamaba y le decía que el Señor, si eres el Hijo de Dios, que te salve. Pero había otro que le decía: no puedes blasfemar en contra de Él, Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y le dice: Señor, si tú te acuerdas de mí, acuérdate de mí cuando estés en el cielo, en tu reino. Y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y inicia esta escritura donde empieza a oscurecerse la tarde. Dice que todo se puso en oscuridad, el sol se ocultó, y dice que la cortina del santuario del templo se rasgó. ¿Qué era lo que significaba que se rasgara la cortina del templo? Nosotros antes de Cristo no podían llegar ante la presencia de Dios, no se podía entrar hasta el templo, solamente se podía entrar a través de un sacerdote, a través de ritos, a través de sacrificios se podía entrar hasta la presencia de Dios. Y dice la escritura que en ese momento se rasgó el velo del templo y se vio el interior del templo. La gente pudo ver todo lo que había en el interior. Nadie, absolutamente nadie podía ver qué había en el interior del templo. Solamente el sacerdote encargado en ese momento podía ver. Y en ese momento se rasga y toda la gente que estaba ahí orando, toda la gente vio cómo pudieron ver hasta el fondo del templo, demostrando que Jesús, era por medio del sacrificio de Jesús que nosotros podíamos, o ellos también podían entrar hasta la presencia del Señor y ver todo lo que estaba sucediendo, ver toda la gloria de Dios manifestada. Entonces el Padre dice que Jesús entonces exclamó con fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Realmente se estaban cumpliendo las profecías? ¿Realmente estaba sucediendo y estaba manifestando que Él era el Hijo de Dios? En el libro de Levíticos, en el capítulo 1, después del Éxodo, Dios le habla a Moisés y le dice: vas a sacrificar un cordero, y ese cordero tiene que ser puro, y ese cordero tiene que ser desangrado, y ese cordero va a ser puesto en fuego y va a ser asado. No se puede cocer, no se puede hervir, no se puede hacer de ninguna otra forma más que pasado por fuego. Que era lo que estaba hablando, y decía: este es el único método por el cual mi pueblo puede recibir perdón.
¿Quién era ese cordero? Si no era el mismo cordero que estaba siendo pasado por fuego a través de la cruz, estaba siendo desangrado. Era el cordero que iba a limpiar el pecado del mundo, era el cordero que iba a limpiar el pecado del pueblo. Pero después vemos en Levítico 2 que da otra señal de qué es lo que perdona pecados. Y él en Levítico 2 les dice: si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Y estaba diciendo: este es una ofrenda agradable a Dios, por la medio de la cual se perdonan pecados. Llevar un pan sin levadura, simplemente manchado con aceite de oliva, y ponerle incienso. Eso era lo que Dios estaba queriendo para el perdón de pecados. Dios nos estaba demostrando cuál era la persona que iba a traer el perdón de pecados. La flor de harina es una harina súper refinada, súper blanca, sin nada, absolutamente ningún pellejito, ninguna hebrita. Es una harina que se molía día tras día, hasta que quedaba completamente blanca. Alguna persona en la creación, alguna persona en la historia ha sido tan molida como fue molido Jesucristo. Alguna persona durante la historia fue tan pura y tan blanca como Jesucristo. Y no solamente eso, tenía que estar ungida por aceite de oliva, tenía que estar manchada con aceite de oliva. ¿Qué estaba diciendo? Tiene que ser un ungido, una persona pura, una persona limpia, una persona libre completamente de pecado, pero ungida por el Espíritu Santo. La palabra Cristo significa unción, ungido. Y tiene que llevar incienso. Imagínense pan con incienso. El incienso era el aroma grata a Dios. Toda la palabra que salía era de este hombre, iba a ser grata a Dios. ¿Hay alguna persona sobre la faz de la tierra que pueda decir que cada palabra que sale de su boca es grata a Dios? Las profecías se estaban cumpliendo. Había más adelante en el capítulo 5, pide 2 corderos. Un cordero se va a ir al monte y otro cordero se va a quedar como sacrificio. El cordero que se iba al monte iba a andar corriendo, andando en pena, porque iba a llevar el pecado del pueblo hacia la calle, iba a llevar el pecado fuera de la ciudad, iba a andar corriendo ese cordero con el pecado del pueblo. Y él iba a cargar con ese pecado. ¿Saben qué les pasaba a los corderos que mandaban solos? ¿Qué sucedería con un cordero que sueltas fuera de una ciudad, que ande solo entre el monte? ¿Qué le va a pasar? Se lo van a comer los coyotes, va a ser aterrado, va a ser perseguido. Y yo quiero que vean esto. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde fue crucificado? ¿Adentro de la ciudad? Jesús lo expulsaron de la ciudad. A todo leproso, a todo asesino, a toda gente que fuera completamente despreciable para el pueblo, era echada fuera de la ciudad. Lo peor, lo más humillante que podía haber era morir fuera de Jerusalén. Y a Jesús lo mandaron a morir donde habían tumbas. Denigrante. Solamente a los asesinos, a los leprosos, solamente a los peores los mandaban a morir fuera. Y Jesús fue y murió fuera de Jerusalén, demostrando que Él era el cordero que iba a llevar toda la maldición de su pueblo. Él era el cordero que iba a llevar toda maldición de su pueblo fuera de la ciudad. Él se iba a hacer maldición por todo su pueblo. Él se iba a hacer maldición por todos sus hijos. Y estamos hablando del libro de Levíticos, escrito 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo se está hablando de cómo iba a ser la llegada del
del Mesías, Moisés estaba diciendo cómo iba a ser el Mesías para que fuera identificado. Cuando él llegara, la gente dijera: este es el Mesías, porque reúne las características de esta persona de la que está hablando Moisés, del mensaje que Dios le dio a los profetas para que identificaran al Mesías. ¿Qué sucedió? Los fariseos no conocían estas escrituras, no estaban viendo ante sus ojos todo esto. Tener el conocimiento de las escrituras no es suficiente para identificar al Mesías. Era una guía, y nos lo demostró que los escribas, los fariseos, no pudieron identificarlo. Nos demostró que ellos no pudieron identificarlo. ¿Por qué? Porque ellos habían creado un Mesías en su mente que no correspondía al Mesías del que estaban hablando las escrituras. Ellos habían inventado un Mesías, y quizás nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos un Mesías o un Cristo o un Dios en nuestra mente que no coincide con el de las escrituras, y entonces por lo tanto nos la pasamos buscando y buscando y buscando y buscando que Dios se manifieste en nuestras vidas, cuando Dios está constantemente manifestando. Pero debido a que tenemos una falsa idea de Dios, un Dios de nuestro entendimiento, un Dios de nuestras emociones, no podemos identificarlo. Dice: si alguien comete un delito, en Deuteronomio 23, si alguien comete un delito digno de muerte, es condenado y colgado de un madero. No dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Maldito aquel que va a ser colgado de un madero. Y no lo dejen colgando toda la noche. Lo mismo que le pasó a Jesús. Y saben que quienes inventaron la crucifixión fueron los romanos. Y los romanos, la ciudad de Roma inició 700 años antes de Cristo. Mas sin embargo, la profecía está escrita 1500 años antes de Cristo, 750 años antes de que apareciera la crucifixión, porque la crucifixión no existía. Entonces estamos viendo cómo todas las profecías serán cumplidas. En el libro les recomiendo, lean Salmo 22. No lo voy a leer ahorita porque es muy largo, pero léanlo y van a ver a Jesús. Ese no es David. David está escribiendo como primera persona, pero a David no se le clavaron clavos en las manos. Y dice: los perros me persiguen, como me sacan de la ciudad, y de la ciudad me persiguen afuera, y los perros me quieren morder y lo están persiguiendo. Si lento, no lo puedo leer porque es mucho y nos tardaríamos mucho, pero dice: abajo de mí me han clavado las manos, me han clavado los pies. Dice: y abajo de mí se están echando en suerte mis ropas. Mis enemigos echan dados sobre mis ropas. ¿Qué no estaba sucediendo todo eso? Este salmo está escrito 1000 años antes de que sucediera todo esto. David lo escribe 1000 años antes. Y vemos Isaías 53, lean Isaías 53, está describiendo completamente al Mesías, y está escrito 800 años antes de Cristo. Dice: creció en presencia de un vástago tierno con raíz seca, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaron mirarlo, fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero no lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo y precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados.
Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la inequidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrastrado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho con su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará la iniquidad, y cargará con las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando? ¿Alguien más? David, Isaías vivió esto. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías. Pero quiero que vean esto. En el versículo 46 de Lucas 23, entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. Dice: el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre es justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. ¿Por qué se estaban yendo toda esta gente? Lo vieron colgado. Quiero que se imaginen esto. Lo vieron colgado, traspasado, desangrando. ¿Saben qué se dieron cuenta al ver todo esto? Que todas las profecías se habían cumplido enfrente de sus ojos, que Él era el Cordero de Dios. Pero ¿saben qué hicieron? Se golpearon el pecho y se fueron. ¿A dónde iba esta gente? ¿Por qué se golpeaba el pecho y se iba? Se habían dado cuenta. Esta gente que se estaba yendo era la gente que había dicho: preferimos a Barrabás. Es la misma gente que dijo: preferimos a Barrabás en vez de Jesús. Y esta misma gente se dio cuenta que se había equivocado. Y esta misma gente, en vez de hincarse a pedir perdón, se dieron la vuelta y se fueron a su casa. ¿Saben a qué iban? A celebrar la Pascua. Irónico. Se regresaron a sus casas a celebrar la Pascua de esa noche. Se regresaron a sus casas a seguir con su religiosidad. Se había cumplido todas las profecías. El Cordero Pascual prometido por Dios estaba en la cruz. El Cordero Pascual estaba en la cruz. Estaba todo el poder de Dios, estaba toda la grandeza de Dios. Estaban cumpliendo todas las promesas de Dios en presencia de ellos, y ellos decidieron continuar con su religiosidad. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho si vemos a Jesús colgado? Quiero que para finalizar vayamos a Gálatas 2:20. Miren lo que dice este hombre, Pablo. Miren lo que dice este hombre que sí entendió lo que estaba pasando allí. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo vio la cruz, vio a Cristo crucificado y no se fue a su religiosidad. Dijo: yo me subo a la cruz con Él, abrazo a la cruz, abrazo a mi Señor, me abrazo, me aferro a Él. Confío en su sangre, confío en su sacrificio. Yo sé lo que pasó. Hubo victoria en la cruz, hubo victoria. Jesús venció la muerte, Jesús venció al pecado, Jesús venció al enemigo en la cruz. Y Pablo dijo: yo no quiero irme a mi religiosidad, yo quiero subirme a la cruz, quiero abrazarme a Él, quiero aferrarme a Él. Esto no se trata de cuánta fuerza tengo, esto se trata de solamente aferrarme a Él, agarrarme y clavarme junto con Él. Porque ¿cuál es el motivo, la raíz de cada problema que tienes en tu vida? ¿Cuál es la raíz de los divorcios? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento? ¿Cuál es la raíz de la enfermedad? ¿Cuál es la raíz de las drogas, del alcohol? Si no es el pecado y el diablo. Y solamente en la cruz es el lugar donde está vencido. Y dice Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no son mis planes, ya no soy lo que yo quiero. Cristo es quien obra en mí. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Vamos a ponernos de pie porque vamos a orar. Deja de ver la Semana Santa, deja de ver la cruz como un rito nada más, como una historia. Es algo poderoso para tu vida. Son las promesas de Dios cumplidas. La cruz es el lugar de sacrificio más importante que hay. Es en la cruz donde tienes ganadas cada una de tus batallas. Las peores batallas contra el pecado y contra la muerte y contra el enemigo están ganadas en la cruz. Las peores. ¿Qué batalla puedes tener que sea más grande que el pecado? ¿Qué batalla puedes tener que sea más grande que la muerte? ¿Qué batalla estás peleando que sea más grande que el enemigo? Es en la cruz donde Jesús venció, y venció para ti y venció para mí. Quiero que oremos. Cierra tus ojos. Imagínate esa escena de Lucas 23:48. Todos se fueron, lo dejaron colgado. Un pequeño grupo de personas que lo conocían muy bien y que lo amaban mucho, y que su mayor anhelo era estar con Él, y que su mayor anhelo era honrarlo, y que su mayor anhelo era morir por Él. Estaban ahí. No te des la vuelta. Abrázalo. Abraza a tu Señor. Abraza a tu Señor en la cruz. No hay mayor amor que el que se entregó en la cruz. Y repite lo que Pablo dijo: estoy crucificado junto contigo. Mi
mayor anhelo es permanecer toda la eternidad unido a ti. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Tú me llenas de tu espíritu. Yo vivo de parte de ti para ti. Quizás haces esta oración y crees que las cosas van a suceder de un día para otro. El Espíritu de Dios tiene sus formas de obrar, tiene sus formas de actuar en tu vida. El Espíritu de Dios tiene formas muy diferentes de actuar en cada uno. Pero te voy a decir una cosa: si haces esta oración, si tú le dices, he sido crucificado junto contigo y ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, el Espíritu te va a guiar. Él te va a decir qué tienes que hacer. El apóstol Pablo tardó más de 12 años después de que dijo estas escrituras, estas palabras. Más de 12 años tardó para él empezar a entregarse de lleno al Señor, empezar a obrar, empezar a dar su vida, a perder el miedo a la muerte, a perder el miedo a evangelizar, a predicar. No porque dijo estas palabras Pablo, al siguiente día él ya estaba siendo el apóstol Pablo. No estaba haciendo todo lo que él hizo durante su vida. El Espíritu trabajó en él. Recuérdate todos los días esta escritura: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Solo necesitamos de su Espíritu, solo necesitamos de Él. No necesitamos absolutamente nada más. Solo Él. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, es su Espíritu. Padre, gracias porque tu Espíritu está en cada uno de mis hermanos, porque tu Espíritu está aquí, Señor, porque tu Espíritu nos ministra y nos llena